los mexicanos de Asia. Así es como muchas veces se describen a los filipinos. Y no es solo por los apellidos de origen español o por el parecido físico que muchos notan de inmediato. Es algo más profundo. Tiene que ver con costumbres compartidas, con formas similares de convivir, con una mentalidad que muchos filipinos reconocen al instante cuando entran en contacto con la cultura mexicana. De hecho, en internet existe incluso un meme muy popular. Tanto mexicanos como filipinos le tenemos miedo a la chancla de mamá. Una broma, sí, pero que refleja algo real. Una crianza parecida, una fuerte autoridad familiar y una cultura donde el respeto en casa es fundamental. Pero aquí viene lo interesante. Cuando se habla de Filipinas, casi siempre se menciona a España y su influencia es innegable. Sin embargo, hay otro país cuya huella fue igual de profunda y del que se habla mucho menos: México. Durante más de 200 años, Filipinas no estuvo conectada directamente con España. Estuvo conectada con México, con la Nueva España, a través del Océano Pacífico. Y esa conexión no solo movía productos en el comercio del galeón, movía personas, movía palabras, movía tradiciones y moldeaba la vida cotidiana de ambos pueblos. Esta es una historia de intercambio, de dos sociedades separadas por un océano que, con el paso del tiempo, se volvieron sorprendentemente cercanas. Y al final de este video entenderás por qué muchos filipinos no ven México como un país lejano, sino como un hermano cultural al otro lado del Pacífico. En Filipinas, la influencia española marcó profundamente la lengua, la cultura y las instituciones durante la época hispánica. Pero gobernar un imperio que se extendía por distintos continentes no era algo sencillo. Todo dependía de la geografía y sobre todo de las rutas de viaje. Desde Manila, los barcos podían navegar con relativa facilidad hacia el este, cruzando el Océano Pacífico hasta llegar a Acapulco, aprovechando los vientos dominantes. Desde ahí, mercancías, personas e informaciones cruzaban todo México por tierra hasta Veracruz y después continuaban rumbo a España. Era una ruta larga, pero estable, y lo más importante, funcionaba año tras año. En cambio, no existía una ruta directa igual de confiable entre Filipinas e Europa. Por eso, México se convirtió en la puerta práctica de España hacia Asia, el punto donde se encontraban el Pacífico, el Atlántico y la administración del imperio. Esta conexión comenzó desde los primeros momentos del mundo hispano global. En 1521, Hernán Cortés sometió al imperio mexica a la corona española. Ese mismo año, Fernando de Magallanes, navegando para España, llegó al sudeste asiático y reclamó las Islas Filipinas. Casi al mismo tiempo surgieron dos pilares del Imperio Español, uno en América y otro en Asia. En 1543, una expedición partió desde Barra de Navidad, en México, encabezada por Ruy López de Villalobos. Había sido enviada desde la Nueva España para explorar y asegurar la presencia española en el Pacífico. Fue Villalobos quien dio nombre oficialmente a las Islas Filipinas, en honor al príncipe Felipe de Asturias, quien más tarde sería Felipe II de España. Ese nombre se mantuvo y es el que el país conserva hasta hoy. Como gobernar directamente desde Europa no era práctico, la corona española decidió colocar a Filipinas bajo la administración del Virreinato de la Nueva España, con sede en la Ciudad de México. Durante más de 200 años, el galeón de Manila a Acapulco conectó Asia con América. No era un viaje corto, era una de las rutas marítimas más largas y exigentes del mundo. Una o dos veces al año, enormes barcos partían desde Manila y cruzaban todo el Océano Pacífico rumbo a Acapulco. Cuando por fin llegaban, traían consigo la riqueza de Asia: sedas, porcelanas, especias, productos exóticos que después terminaban circulando por México y más tarde en Europa. Pero este intercambio no solo movía mercancías, también transformaba la vida cotidiana. Y aquí hay algo que muchos filipinos
y también muchos mexicanos no saben, aunque lo viven todos los días. Gracias a México, el maíz llegó a la cocina filipina. También llegaron las tradiciones del cacao, dando origen al chocolate. Se introdujeron preparaciones envueltas, muy parecidos a los tamales. Los chiles pasaron a formar parte de la comida diaria. Además de ingredientes, también se compartieron técnicas de cocina. Desde Filipinas, llegó a México un método de preparación conocido como ginatán, en el que los alimentos se cocinan con leche de coco. Esta técnica influyó en algunas preparaciones del Pacífico mexicano, donde el coco se volvió un ingrediente importante en la gastronomía local. También se cree que el chicharrón filipino tiene su origen en México, adaptado con el tiempo a los sabores de Filipinas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la gastronomía de ambos pueblos se fue mezclando durante siglos. Pero el intercambio cultural no se limitó a la comida, un ámbito donde la conexión entre México y Filipinas se siente con más fuerza es la religión y las celebraciones. Durante la administración de la Nueva España, el catolicismo se difundió de forma muy similar a como ocurrió en México, convirtiéndose en parte central de la vida cotidiana. Hoy, Filipinas es el único país de Asia con mayoría católica y muchas de sus tradiciones religiosas se parecen a las mexicanas, como las procesiones de Semana Santas que llenan las calles durante horas o incluso días. Con el tiempo, esta influencia también se extendió a otros aspectos de la vida diaria. Las fiestas religiosas, el diseño de los pueblos y muchas costumbres reflejaban prácticas comunes en México. Sin embargo, el intercambio no fue solo en un sentido. Desde Filipinas, marineros y trabajadores filipinos viajaron hacia la Nueva España, en la costa del Pacífico mexicano, especialmente en lugares como Colima. Algunas prácticas filipinas echaron raíces. Uno de los ejemplos más claros es la tuba, una bebida fermentada hecha de la palma de coco que todavía se produce en esa región de México de forma muy similar a cómo se prepara en Filipinas. Incluso algunas prendas tradicionales mexicanas podrían tener raíces filipinas. Se cree que el famoso varón tagalo pudo influir en una vestimenta conocida en Yucatán como la filipina. No fue simplemente una ruta comercial del Imperio Español, fue un sistema de contacto constante durante siglos. Un puente cultural que permitió que alimentos, conocimientos y tradiciones circularan entre Filipinas y Nueva España. México tuvo un papel central en todo este proceso. Como eje del Pacífico dentro del Imperio Español, la Nueva España conectó Asia con América y Europa. Y con el paso del tiempo, ese intercambio continuó, fue creando similitudes que todavía hoy se pueden notar claramente. Pero la conexión entre Filipinas y México no se quedó solo en alimentos o en el comercio. También dejó una huella profunda en el idioma. Muchos creen que el español llegó directamente desde España hasta Filipinas, pero en realidad pasó primero por México. Fue a través de la Nueva España que el idioma español se difundió en las Islas Filipinas, junto con sus costumbres y su forma particular de hablar. Por eso, el español que se habló en Filipinas desarrolló rasgos muy parecidos al español mexicano. Uno de los más claros es el llamado ceseo. Al igual que en México, en Filipinas no se hacía distinción entre la C y la Z. Ambas se pronunciaban como S, a diferencia del español de algunas regiones de España. Pero la diferencia no se quedó solo en la pronunciación. Muchas palabras del uso cotidiano en Filipinas llegaron desde México, algunas de ellas incluso con raíces indígenas. Por ejemplo, palabras como changue, que significa mercado, palenque o mercado público, achuete, derivada del achiote, que es náhuatl. Estas palabras no aparecieron por coincidencia. Viajaron a través del comercio transpacífico que conectaba Manila con Acapulco y el intercambio fue en ambos sentidos.
Así como México influyó en Filipinas, Filipinas también dejó huella en México. Pero la conexión entre ambas naciones no es solo cosa del pasado, también sigue viva en la cultura moderna. Y uno de los ejemplos más claros está en la televisión. Durante muchos años, las telenovelas mexicanas fueron un verdadero fenómeno en Filipinas. De hecho, prácticamente todo el mundo aquí en Filipinas conoce historias como Marimar, María del Barrio, María Mercedes, Rubí, Frijolito, Gata Salvaje y muchas otras. Go on! Estas producciones no solo se transmitieron en Filipinas, fueron tan populares que incluso se hicieron adaptaciones locales con actores filipinos y versiones propias de las historias. En muchos lugares filipinos, las telenovelas mexicanas se veían todos los días por la tarde. De hecho, para muchas personas, todas las tardes, alrededor de las 3, la voz de Pablo Montero se escuchaba en la televisión filipina a través de los doblajes locales. Eso demuestra lo presentes que estaban estas historias en la vida cotidiana. Y aquí hay una idea importante que resume todo. El idioma no detuvo el vínculo. Aunque gran parte de la población filipina no hablaba español, las historias, las emociones y los valores familiares conectaron de inmediato con el público filipino. Porque temas como el amor por la familia, el sacrificio, las luchas diarias y la esperanza son cosas que tanto mexicanos como filipinos entienden perfectamente. Así, incluso en la era moderna, México sigue teniendo una presencia fuerte en la vida cultural de Filipinas. Pero más allá de la historia y la cultura, ¿sabías que hay algo todavía más profundo que conecta a México y Filipinas? Se trata de la forma en que ambos pueblos viven, conviven y valoran a la familia. En ambos países, la familia es el centro de todo. No se trata solo de padres e hijos, abuelos, pues tíos, primos y hasta amigos cercanos forman parte del núcleo familiar. Las reuniones grandes, las comidas compartidas y el apoyo entre generaciones son algo completamente normal. Y esa misma intensidad con la que viven la familia y las tradiciones también se refleja en las pasiones que comparten. Una de las más claras es el boxeo. Filipinas es la tierra de Manny Pacquiao, uno de los boxeadores más grandes de la historia. Y México, por su parte, es una potencia mundial en este deporte, con leyendas como Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera. Durante muchos años, los enfrentamientos entre boxeadores filipinos y mexicanos fueron seguidos con enorme emoción en ambos países. Había rivalidad, sí, pero también mucho respeto. En Filipinas, los boxeadores mexicanos son profundamente admirados por su valentía y su técnica y su espíritu guerrero. Y en México se reconoce el talento y la grandeza de figuras como Pacquiao. De hecho, Manny Pacquiao llegó a tener una relación cercana con algunos de sus rivales mexicanos, como Eric Morales, con quien desarrolló una amistad fuera del ring. Incluso Pacquiao se convirtió en una figura muy popular en Filipinas, apareciendo en anuncios de San Miguel Beer en la televisión. Es una rivalidad deportiva que, lejos de separar, terminó uniendo aún más a ambas culturas. Otra pasión compartida son los certámenes de belleza. Tanto México como Filipinas son países donde los concursos de belleza se viven con auténtico entusiasmo. La gente sigue las competencias, discute los resultados y defiende con orgullo a sus representantes. Incluso en redes sociales es común ver debates, a veces intensos, pero casi siempre con humor, entre mexicanos y filipinos sobre quién tenía la mejor candidata. Pero en el fondo, esto refleja algo muy similar en ambos países. Una pasión colectiva, orgullo nacional y emoción compartida. Son pequeños detalles modernos que demuestran que
Aunque haya pasado mucho tiempo desde la época del galeón, la conexión entre México y Filipinas sigue viva. Después de conocer toda esta historia, desde el intercambio colonial hasta la cultura moderna, la frase "los mexicanos de Asia" empieza a tener mucho más sentido. Pero es muy importante aclarar algo. Cada país tiene su propia identidad, su propia historia y su propia cultura. Lo que esta expresión intenta reflejar es algo distinto: una familiaridad cultural. Muchos mexicanos que visitan Filipinas cuentan que se sienten como en casa. Se sorprenden al ver formas de convivir muy parecidas, la calidez de la gente, la importancia de la familia, las fiestas comunitarias y esa forma tan expresiva de vivir las emociones. Y muchos filipinos, al conocer México o su cultura, experimentan exactamente lo mismo. No se sienten en un lugar extraño, sienten una conexión. Por eso, más que una simple frase curiosa, los mexicanos de Asia representan una hermandad cultural. Dos pueblos separados por un océano, pero unidos por siglos de historia compartida. Y así llegamos al final de este recorrido por la sorprendente conexión entre México y Filipinas. Una historia que no se limita a libros o fechas importantes, sino que vive en el idioma, en la comida, en las tradiciones, en la familia y en la forma de sentir y compartir la vida. Desde Filipinas, queremos expresar un profundo agradecimiento a México por haber sido ese puente histórico que conectó a nuestras culturas y por dejar una huella tan importante en nuestra identidad. Más que países lejanos, México y Filipinas son pueblos hermanos, unidos por siglos de intercambio y una cercanía cultural única. Si este video te pareció interesante y aprendiste algo nuevo, te invito a suscribirte al canal y a compartir este contenido con más personas para esta historia siga llegando a más gente. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Conocías esta conexión entre México y Filipinas? ¿Qué parte fue la que más te sorprendió? Déjame tu comentario, me encantará leerte. Hasta la próxima, hanggang sa muli.